Pauta de Análisis por la 100.5. 8 de la mañana con 35 minutos, ya estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis. Se lo decía antes de la tanda, comenzamos a escuchar ahora a nuestros panelistas, a Víctor Maldonado, sociólogo, analista político de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Víctor? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Y Hugo, muy bien, por supuesto. Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo está, Hugo? Puntualmente en este programa. Bien. Sí, recuperé Oye, es ineludible, vamos a pasar por ahí, pero vamos a avanzar en otros temas, pero es ineludible porque ayer habló el presidente José Antonio Kast, habló de su reforma de seguridad que incluye, ¿no es cierto?, este capítulo de una reforma constitucional. El fin de semana fue muy categórico Luciano Cruzcoque. Los partidos que se han movilizado han sido los partidos del oficialismo, han sido las derechas. Y se habla de un gobierno iliberal. Yo digo, para la ciudadanía este término que todo el mundo ahora es iliberal, no sé si es un término que le haga sentido, pero sí había una discusión importante respecto de si aquí se están hipotecando derechos fundamentales en una reforma de este tipo. ¿Cómo han visto la discusión y si ven dos derechas, dos miradas de derecha en el corazón del gobierno? ¿Quién? ¿Usted, Víctor Maldonado? Yo no veo un gobierno, sino que veo sectores dentro de un gobierno que imponen, como improvisando, sorprendiendo al resto con iniciativas como esta. Porque la andanada en contra no ha venido más fuerte que de nadie más que de la derecha. Entonces, ¿cómo un gobierno se sorprende a sí mismo con una iniciativa que no ha podido sostener ni defender? Y ahora la ministra, la presidenta del Senado le informa que para la reforma constitucional no están los votos de la derecha. O sea, dediquémonos a otras cosas, tenemos una agenda muy amplia. Sobre esto no, porque esto no tiene consenso, no tiene piso, ni nuestro ni menos de la oposición. ¿Cómo alguien logra, después de su mayor triunfo, llegar a un desorden completo de las propias filas? O sea, ¿por qué el gobierno no es uno? Ya no lo va a hacer porque opera por segmentos. El de Boric tampoco era uno. Pero tenía un presidente. O sea, estamos hablando aquí de política. Acaban de hablar de política internacional. Boric dijo, si ustedes no lo sacan ustedes, lo sacamos nosotros. Respecto a un tema que los argentinos habían puesto en la frontera. ¿Cuánto se ha demorado el presidente en responder? ¿Cuánto? Cada vez que hay un problema... Argentina, rápido, pues si ya mandó una nota de protesta. ¿O no? Claro, pero como decías tú, por ejemplo, cuando alguien hay un choque en la calle, saca a alguien la cabeza por la ventana y dice, ¿iliberal? No, porque nadie entiende qué es lo que es eso. Entonces tiene que uno decir algo que el país entienda y que el otro también. Hugo Herrera. Yo diría tres cosas. A ver, uno, aquí está jugando el gobierno con el gobierno y con suerte con Parisi, porque no tiene con quién más jugar. Y eso yo creo que es preocupante. O sea, aquí no existe la oposición, digamos. No, este es un debate político, nacional, pero sin la oposición. Y eso no puede sostenerse en el largo plazo. Y ahí yo creo que hay un déficit importante. Quizás quedaron deprimidos el bando derrotado en el Frente Amplio o pasó alguna otra cosa, digamos. Segundo, creo que fue un error, por supuesto, la reforma constitucional y levantar viejos fantasmas de distinto tipo. Aquí había distintas capas militares en la calle, levantar de nuevo el debate constitucional. Puro malos recuerdos. Claro. Y tercero, creo sí que es un buen síntoma que se hayan echado para atrás, digamos, por presión pero ¿se echaron para atrás? Van a discutirlo, van a abrir a la discusión. No, pero quitar su urgencia. Claro, pero no retirar. No es retirar la reforma. No. Lo que pasa es que hay que hacer una reforma de seguridad, si eso está claro. No, la reforma constitucional me refiero. Por supuesto. No se va a retirar. No se va a retirar, pero se va a discutir. Y podría ser que los 120 días, 240 días se vuelvan más razonables, que se incorpore a la oposición en el debate. Hoy día escuchaba Paulina Bodanovich diciendo que ellos iban a participar en la discusión. Y eso a mí me llama la atención porque no es lo típico de un gobierno de extrema derecha, así de gente con uniforme que va por su fin a toda costa. Yo creo que eso
habla de una cierta razonabilidad que todavía funciona dentro de las derechas, como podríamos llamarlas hoy día, digamos. Ya, no tan entonces lo verías como una virtud que recula el gobierno. O sea, fue malo haberlo planteado en el inicio como lo No, planteó, claro. digamos. Yo me imaginé, de buena fe, que con todo lo que estaba avanzando el ministro Arrau lo estaba haciendo pertinentemente, pues se escuchaba un buen discurso, por lo menos puerta a fuerza en las preparatorias, pero después salió con un pastel de alguna manera. Tuvimos al presidente de la UDI temprano y Guillermo Ramírez decía, mientras más acotado la reforma constitucional, dijo, porque no descarto que sea necesario hacer alguna. Tenemos que hablar, pero a lo mejor por la diferenciación de tema carcelario o por el de estado de excepción acotado con aprobación del Parlamento, etcétera, puede que sea necesario. Dijo, pero mientras más acotado, mejor, dijo él. Yo creo, bueno, ese va a ser un consenso y es la manera de salir del entuerto, porque en el fondo el estado de excepción es el que uno no entiende. Yo no veo a nadie de gobierno que dé la cara que no sea demócrata, sinceramente. Pero toma decisiones a puerta cerrada y en la oscuridad, en el sótano, que sí incluyen cosas muy extrañas. Entonces, la capacidad de influencia que tienen los que no se ven y que actúan y presentan mociones o iniciativas a través de ministros, esos ocultos, los que no dan la cara, ese es el preocupante. ¿Qué hace ahí? Lo que decía Carlos Peña en su columna del domingo, que no se sabía quién había redactado la reforma, ¿eso? No se sabe quién la... Pero no ¿quién se sabe quién la redactó redacta, las otras reformas? No se va a saber nunca. Pero sí se sabe quién paga el pato, que serían todos los demás. Este es un gobierno en que la mayoría se ve arrastrada de impulso, de inmediato, sin saber, por una minoría que no aparece ante la opinión pública. Es muy grave. Oye, ¿y qué les parece estas opiniones que en cada entrevista de cada ministro es normal preguntarle a todos los ministros de toda la vida, hacemos lo mismo, de distintas materias? Y algunos no los abordan porque no corresponde a su cartera, pero este gobierno sí las abordan, como Fernando Barros, por ejemplo, esta entrevista que da DF, y donde se refiere al tema de la OIT, ya había ocurrido en temas de relaciones internacionales. ¿Qué les parece esa conducta? Nunca hubiese pasado en un gobierno del Lago algo como esto, nos decía Ignacio Walker recién. No, yo creo que Fernando Barros es como un almirante en retiro, digamos, que puede decir lo que quiera. Porque si quiere se va. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le da esa ¿Porque se siente particularidad? empoderado o porque tiene su destino asegurado? Se siente empoderado y tiene su destino asegurado. ¿A qué le llamó su destino asegurado? Él podría irse para la casa y no podría no trabajar en patrimonio, su vida, su patrimonio. Económicamente. Claro. Y está como en una edad también de almirante, digamos, de almirante retirado. Y es el problema, porque opinan de lo que no necesariamente les corresponde. También opina de lo que le corresponde, y un tipo inteligente y todo lo demás, pero yo no entiendo tampoco esa descoordinación de carteras que no se le produce solo a relaciones exteriores con defensa, también se produce entre Hacienda y Alvarado. Sí, o sea, también pasó. Eso de la semana pasada nomás. Entonces, yo creo que estos señores que están sin nombre, además de decir cosas a los ministros, no marcan las barreras, digamos, los límites. ¿Qué los marcan esos límites, Víctor Maldonado? Usted que estuvo en gobierno. Primero, pero cerremos lo anterior, que sería lo siguiente. Tomemos decisiones, que es una cosa que a este gobierno le cuesta, pero tomemos decisiones. Inauguramos los martes de Barros, lo ponemos a presidir el Caleuche, sigue de ministro de su cartera y exclusivamente de su cartera. Hagamos una de las tres cosas, pero no puede actuar como una persona buena, o sea, digamos, es una persona excelente, pero ocupa el puesto para dar sus opiniones personales sin que el cargo lo determine. Y eso no puede ser, porque ese es un amateur. Sale y entra al cargo cuando le gusta o no le gusta. Pero él no nos está haciendo ningún favor como país siendo ministro. O sea, él tiene que responder por Chile.
Claro. en su área. Ya se circunscriba hacia eso. Los mejores ministros solamente hablan cuando se necesita y cuando no, saben que están en peligro. Pero Barros no tiene la menor idea cuando está en peligro. Quizá es un tema de experiencia política también. Son más bien ministros que no han tenido tanta experiencia en la política o en gobierno, que es un poco en ese sentido como el mismo mal que atacó al gobierno anterior. Cuando uno tiene poco... Claro, yo creo que Barros, por trayectoria profesional, es alguien que siempre ha dicho lo que ha querido Es su y postura. nadie le contradice. Ahora el mucho. presidente le dijo que era legítimo que él pensara... Pero ¿por qué habla el presidente como si fuera comentarista deportivo? Un presidente en funciones, me refiero, alguien actuando de presidente, le dice a los ministros cómo tienen que actuar. No es como el mejor compañero del curso. Habla como buena onda. Pero ¿dónde está la conducción política del país que dice, chiquillos, nos vamos por aquí? Cuando uno escucha, este es el norte, por aquí nos vamos. No lo escucha, ni siquiera en esta área de la reforma constitucional, él se ha matriculado diciendo, esta es mi reforma, aquí estoy yo, mis ministros hacen lo que yo quiero. No, lo que él dice es, oye, si el ministro lo hizo con buena intención, es buena persona el ministro. Sí, pero si esto no es un concurso, no estamos tratando de ir a la primera comunión, estamos tratando de tomar decisiones país. Le falta enjundia, dice Hugo al presidente. Yo creo que le falta definir mejor el marco de juego. Si él ¿Lo tiene que definir él? Claro, él es Bielsa, pues él no es el amigo de los jugadores de fútbol, pues no puede estar ahí. Borgi, sería en este caso. Además que en términos de relaciones internacionales, defensa, se está produciendo un problema. O sea, tenemos dos problemas ahí. Primero, ¿qué va a pasar con el rol de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interior? Segundo, Sí. ¿qué vamos a hacer con los argentinos? Claro, esos serían los temas de lo que tenía estar hablando. El estrecho, el mar de Drake. Claro. Y ahí, o sea, ¿quién va a hablar? El ministro Barros debería estar hablando de eso, no del convenio 169 de la quizás OIT. No es el mar de mostrando Drake, es el mar argentino. Claro, mostrando entrenamientos de tanques, Claro, de la típica, aviones, claro. una cosa más, Oye, más Es que formal. con digamos. Boric, porque... Gerardo. Quería. Usted decían, el ministro tiene que hablar de su cartera, ¿cierto? Sí. Ahí no le embarra. Ahí no. Pero la ministra Lincolao habló de su cartera. Y ayer salió a pedir disculpas, porque ella dijo que los profesores, en un podcast, dijo los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente. Esto en el entendido de los cambios que produce la IA y esto que está afectando mucho el empleo y que podría provocar reconversión. Dice esta frase, se extrae solo la frase y dice, ayer ofrezco 1000 disculpas al Colegio de Profesores por haber dicho esto, pero fue en ese contexto. Entonces, ¿la embarró o nosotros no entendimos, Hugo Herrera? Yo creo que en el caso de la ministra le daría el beneficio de la duda porque es una persona que ha vivido un cuarto de siglo fuera del país, digamos. Y entre los norteamericanos el tipo de relación que uno puede tener en los diálogos, no hay que llegar a la brutalidad de Trump, digamos, pero es más directa. Uno no necesita andar dando tanta explicación. Nosotros somos más venecianos, digamos, somos más suavecitos. por decir, claro, hay que andar con mucho más cuidado y uno, por ejemplo, no puede decir que el nivel del profesorado en Chile es malo, como efectivamente es, digamos, si uno lo mira con parámetros objetivos comparado con otros países, Tú eres profesor, así que... porque el magisterio reacciona inmediatamente. Es de lo bueno. Es de los Claro, profesores, yo soy la excepción. El profesorado en la escuela, digo, tú no puedes tocarlo, porque es como un tótem, digamos. El magisterio, así se llaman, a sí mismo, digamos. Entonces, creo que ahí hay que darle un tiempo. Y lo otro que creo, que la discusión en la que se ha trabado, porque ahí está bien complejo el asunto. también está lo de la humanidad. Lo de las humanidades con la ciencia. Yo creo que la posición de ella es finalmente la correcta. En ningún país del mundo, de los que queremos admirar, digamos, no hay áreas prioritarias. Yo estuve revisando, en Alemania, por ejemplo, las becas de postdoctorado para humanidades son menos que el 30%, son como el 20%. En Estados Unidos llegan al 18%. Ya, 60 en otras áreas.
o sea, Más ciencia. en la discusión, las STEM o las tecnologías, ciencias tienen mucho más Vanguardia. recursos y más plaza. ¿Por qué? Uno, necesita más recursos porque un humanista necesita comprar el libro, en cambio el otro necesita un laboratorio. Y dos, porque efectivamente, digamos, salvo las ciencias sociales, las otras generan muchísimo mayor, en el futuro, digamos, dejándolas actuar libremente, muchísimas mayores posibilidades de catapultar el desarrollo. Víctor Maldonado. Miren, encontremos el mejor ejemplo actual de alguien que ocupa bien su puesto, así, político. A mí encontré que si hay una persona que ha hecho eso, es el primer ministro de Canadá. Hoy es una maravilla. Por ejemplo, cómo enfrenta a Trump solo con 3 palabras. Es impresionante. Dice, Canadá está unida, Canadá es fuerte y Canadá está preparada. Fuerte, unida, preparada. No eleva el tono de la voz y está enfrentando a Trump. ¿Cómo? De la mejor manera. Toma posición, lo encara, pero no adopta su tono. Ahí está completo. Eso es un político. Ahí lo tenemos. Lo único que falta es que el problema es que no es chileno. Pero, aparte de eso, ¿qué es el problema de la ministra de Ciencia? No se salió de su campo. Estaba hablando de un tema que le corresponde. Pero lo hizo como lo hace una mentalidad de técnico en un ministerio que necesita visión de conjunto. Por ejemplo, para mí, ¿qué es lo que me quedó más claro después de lo que habló la ministra? Que no solamente tenemos que invertir en inteligencia artificial. Tenemos que reflexionar qué pasa con los humanos ahora que tenemos cerca la inteligencia artificial. O sea, uno no puede dejar de tener ciencias de la reflexión, ciencias sociales, ciencias humanas y filosofía, porque mientras más avanza, como todos los que se dedican a la inteligencia artificial en el mundo dicen, guíennos porque esta cuestión se desbocó. Bueno, si se desbocó se necesita reflexión y eso implica un deber para la ministra y para todos nosotros. Se equivocó porque habló como técnico en un área muy reducida y el campo era mucho más abierto y el campo que abren los profesores y ojalá tengamos maestros, que sean muchos, se vio minusvalorado. Pero reconocer la culpa, reconocer el error es el primer paso a hacerlo bien. Lo que pasa con los otros casos es que ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo mal. Sí. Oye, pero solo un punto de lo que decía Hugo, las figuras que han salido a cuestionar los criterios de la ministra son figuras, es Carlos Peña, es Lucía Santa Cruz, estuvimos acá con Francisco Covarrubia, es decir, figuras de altísimo nivel respecto de por qué las humanidades sí importan. Sí importan incluso en los tiempos de la inteligencia artificial. No sé si vieron las últimas exposiciones que ha hecho Harari, este filósofo, señalando, ojo, la inteligencia artificial ahora viene por una segunda parte, que es la parte intuitiva, que tiene que ver con un riesgo mucho mayor y va a requerir de humanidades, va a requerir de filosofía. Esto ya no es solamente tecnicismo. Entonces, quizás algo falta ahí de la ministra de poder recoger, porque como te digo, no son figuras marginales las que han hecho las advertencias respecto de que las humanidades sí importan. Hugo, breve Sí, para terminar. a ver, yo haría una salvedad. Yo creo que Carlos Peña es distinto de Lucía Santa Cruz. Lucía Santa Cruz opera desde Libertad y Desarrollo y tiene Pero intereses. estoy hablando de personas con una opinión. Sí, pero personal. Y ahí, un ranking de publicaciones como para decir que es uno humanista reconocido en el medio, no. Una historiadora de altísimo nivel y súper reconocida, Hugo. Aparte el libro Cocina, digamos, no tiene grandes libros de historia pero ni eso- grandes eso- publicaciones. Es verdad, no tiene publicación, no es una scholar, como se diría, no es una par. Y creo que en el caso de Peña sí, el caso de Covarrubias lo desconozco. Pero creo que aquí hay que distinguir algo muy importante. En Chile las ciencias sociales tienen tradición. Tenemos buenos sociólogos, buenos abogados. Tú te puedes quejar porque algún sociólogo o algún abogado es corrupto, pero no porque son malos. En cambio, cuando tú hablas de la historia lo mismo, tenemos buenos historiadores. Pero cuando dices filosofía, ¿qué tradición tenemos en filosofía?
Son casos muy aislados, Torretti, Millas. Milla, pero son poquitos, no hay generaciones. La mía probablemente sea la primera generación, y yo soy viejo, digamos, soy chico comparado con ellos, es la primera generación donde hay un grupo de filósofos. Entonces, Víctor, creo que hay que última tener frase para- cuidado tenemos que cerrar. a quién le confiamos esa tarea tan importante que es complementar la ciencia Frase de de la cierre, información. Víctor Maldonado. No nos vemos ordenados como país y cada vez que nos vemos desordenados hacia afuera hay un militar argentino que encuentra que un pedacito de Chile es medio argentino. O sea, cada vez que nosotros perdemos el norte, ponemos en peligro el sur. Ordenémonos. Esto de hablar pura lecera o poner al país hablando cosas secundarias hace perder lo principal, y la defensa de Chile es algo que nos tiene que unir ahora. Soberanía. Recordemos a Canadá. Víctor Maldonado, Hugo Herrera, muchas gracias. 8:55. Saludamos a nuestros auspiciadores.